Bienvenidos a Rakuntale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Soy una esposa venenosa. Mi historial está plagado de malas acciones, deudas de sangre incontables y pecados inconmensurables. Mi esposo me desprecia hasta la médula, cada palabra, cada mirada, contiene un profundo odio. Sin embargo, después de mi muerte, permaneció inmóvil ante mi ataúd durante toda la noche, con los ojos rojos por las lágrimas, murmurando sin parar. En la otra vida, sé buena persona, no vuelvas a ser tan cruel. Me pareció ridículo. Si el cielo me dio una segunda oportunidad, ¿cómo podría alguien tildada de esposa malvada volverse virtuosa? Renacidos en esta vida, lo que llaman métodos conspirativos no solo han permanecido, sino que se han vuelto más refinados y despiadados. Sin embargo, de alguna manera, mi esposo, antes puro como la luz de la luna en una brisa otoñal, ha comenzado a mostrar signos de arrepentimiento. Por favor, escuchen esta historia. La capital una vez nos elogió a Victoria Chen y a mí como dos damas talentosas cuyos nombres resonaban por toda la ciudad imperial. Sin embargo, últimamente he estado buscando excusas a propósito para evitarla. Ruby parecía desconcertada y preguntó en voz baja, ¿ha venido la señorita Chen a menudo últimamente? ¿Por qué sigues alegando enfermedad para evitar verla? Hojeé tranquilamente el libro de cuentas, sosteniendo mi taza de té y tomando un sorbo con voz indiferente. Trae mala suerte. ¿Por qué iba a reunirme con ella para atraer la desgracia? Ruby dudó. ¿Pero no son tú y la señorita Chen amigas íntimas de los aposentos de las mujeres? Mis ojos permanecieron fijos en cada línea del libro de contabilidad. El uso secreto que mi padre hizo de los fondos de la familia son para apoyar a la familia Chen quedó claramente registrado. Una leve sonrisa se dibujó en mi boca. Amigos cercanos, ¿y qué? Para ser precisos, compartimos la misma línea de sangre. Ellen Wang, la madre de Victoria, es prima de mi madre. Antes de casarse visitaba a menudo la mansión Son, yendo y viniendo como si fuera de la familia. Una vez, luego dos, poco a poco fueron surgiendo sentimientos, y tuvo una aventura secreta con mi padre. En aquel entonces mi padre aún no había aprobado los exámenes imperiales, y la mansión Son llevaba años en decadencia. Codiciaban la dote que trajo mi madre. Mi abuela, queriendo preservar la reputación de la familia, hizo la vista gorda a regañadientes. Ellen Wang se casó posteriormente con uno de los subordinados de confianza de su padre. Cuando entró en el sedán nupcial, ya llevaba a Victoria en su vientre. Si de verdad querían enterrar este asunto, nadie lo sabría jamás. Ni siquiera mi madre lo sospechaba. Pero Ellen Wang eligió deliberadamente el momento de parto para susurrarle al oído, ¿por qué no te fijas bien y ves si Ellen y Victoria se parecen mucho? Madre, nunca imaginé que tu marido, en quien confiabas plenamente, cometería actos tan vergonzosos con tu propia prima, todo delante de tus narices. Ese año acababa de cumplir 8 años y estaba de pie frente a la fina cortina de seda que rodeaba la cama. Vi a Ellen Wang acercarse al oído de mi madre, susurrando algo. Mi madre se incorporó con dificultad, me miró una vez y, de inmediato, escupió un chorro de sangre roja y brillante. Ese día sufrió un parto difícil y una hemorragia corporal, lo que provocó la pérdida de 2 vidas. Más tarde Ellen Wang me dijo que esas palabras pretendían animar a mi madre a luchar por vivir un poco más por mí. En aquel momento la creí ingenuamente. No fue hasta muchos años después que supe la verdadera identidad de Victoria. Busqué a la partera que había asistido al parto de mi madre y la interrogué a fondo antes de comprender toda la verdad. Desafortunadamente para entonces Ellen Wang ya había fallecido por enfermedad, pero el cielo tiene ojos. Me dieron otra oportunidad en la vida. En mi vida anterior pasé 20 años atrapado en el patio trasero, sufriendo todo tipo de intrigas, conspiraciones y manipulaciones. Buscar venganza es tan fácil para mí como levantar una taza de té. Ya había usado varias veces la excusa de mi enfermedad para evitar a Victoria. Hoy vino a la mansión con Ellen Wang. Aprovechando su condición de prima, Ellen Wang visitaba nuestra mansión con frecuencia. Su habilidad para bordar era excelente y aprendí algo de costura gracias a su guía. Huérfana de madre desde la infancia, en un tiempo la consideré sinceramente mi mayor apoyo. Pero cuanto más visitaba la mansión,
más oportunidades tenía de reunirse en privado con mi padre. En aquel entonces ingenuamente creí que mi padre no había tomado una esposa principal porque aún lloraba a su madre. ¿Quién iba a saber que alguien más había ocupado su corazón durante tanto tiempo? Ese año, cuando el maestro Chen entró en la burocracia, su salario mensual era de menos de 20 tais. Sin embargo, a lo largo de los años, Ellen Wang y su hija vivieron con comodidad y lujo, como las damas nobles de familias poderosas. Todos esos días de gloria vinieron del padre de plata que los envió en secreto. Mi mirada se detuvo brevemente en la exquisita horquilla de oro que adornaba el cabello de Ellen Wang. Entonces, con cuidado, me cubrí la boca con el pañuelo y tosí suavemente. Victoria levantó su taza, dio un sorbo y la dejó frunciendo el ceño ligeramente. Este té es del año pasado. Al oír esto simplemente sonreí levemente. El paladar de mi hermana es realmente exigente. No noto la diferencia. Este té me lo envió la abuela, quien dijo que la mansión ha estado gastando demasiado últimamente. Todos los alojamientos deben economizar. Naturalmente el mío no es la excepción. Ellen Wang también dejó su taza de té. Se apresuró a hablar para tranquilizarla. ¿No era tu madre la hija del comerciante más rico de la región de Jiangnan? ¿Cómo pudo soportar semejantes dificultades? Al terminar de hablar, vio el bordado a medio terminar sobre la mesa y lo cogió para examinarlo. Algunas puntadas estaban desparejas. Déjame ayudarte. Asintió y se giró para charlar con Victoria sobre varios tés premium que habían llegado recientemente a la capital. La luz del sol se filtraba suavemente por el marco de la ventana, un vapor fino de té se elevaba en delicadas espirales, y todo el patio estaba tan silencioso que parecía que el tiempo se había detenido. Miré con indiferencia a la madre y a la hija sentadas frente a mí, con la comisura de los labios curvada hacia arriba mientras hablaba tranquilamente. De hecho, todavía tengo té premium en mi habitación, pero al té de hoy que estás tomando. Ya le he añadido la medicina. Solo les pedí que prepararan el té viejo porque no quería desperdiciar el bueno. En cuanto terminé de hablar, la sala quedó en silencio como el papel. El rostro de Victoria palideció mortalmente y sus labios temblaron. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Tos, tos. Varias gotas de sangre roja oscura cayeron sobre la seda blanca estirada en el bastidor, extendiéndose como tinta que se extiende sobre el papel. Victoria giró la cabeza lentamente con la mirada fija en Ellen Wang a su lado. Sangre fresca manaba sin cesar de su boca y nariz. Miré a Victoria con calma, con la voz apagada, como si contara una historia sin relación. Bebiste menos que ella, así que los efectos aparecieron en ella momentos antes. Victoria se agarró el pecho sintiendo todo su cuerpo relajarse al desplomarse en el suelo, con los ojos abiertos mientras me miraba fijamente. ¿Estás loca? ¿Por qué atacarías a madre e hija? Le ofrecí una leve sonrisa, sin dejar de mirar el rostro pálido de Ellen Wang. ¿Por qué no le preguntas a tu madre primero? ¿Por qué empujó a mi madre a la muerte ese año? Los sirvientes que los acompañaban, al ver a sus amas vomitar sangre y desplomarse sucesivamente, se asustaron muchísimo y corrieron a llamar a mi padre. Mi padre acababa de cruzar la puerta cuando me vio sosteniendo una daga en la garganta de Ellen Wang, con una mirada fría y penetrante, mi mirada inquisitiva afilada como una espada. «Habla. ¿Qué le hiciste a mi madre ese año?» Ellen Wang no podía articular palabra, la sangre le manaba constantemente de las comisuras de la boca. Mi padre, al ver la sangre salpicada por el suelo, sintió que le temblaban las rodillas, tambaleándose y casi no podía mantenerse en pie. Giré lentamente la cabeza, mi mirada fija en él. «Padre, ¿tienes miedo?» La noche que mi madre murió al dar a luz, sangró mucho más que esto. Levantó una mano temblorosa, señalándome directamente con la voz ronca. «Catherine Son, ¿te has vuelto loca? Suelta ese cuchillo inmediatamente». Solté la hoja y exhalé suavemente. Ya no puede hablar. Pero aún tengo una manera de descubrir la verdad. Me acerqué y agarré la mano que me había extendido. Al instante siguiente la espada que sostenía trazó una larga línea en su palma. En ese momento, no era diferente a un fantasma vengativo que había resucitado de la tumba. Mi expresión era tan aterradora que ni siquiera los sirvientes que estaban detrás se atrevieron a acercarse.
La fuerza de una mujer normalmente no podría arrastrar a un hombre adulto. Pero estaba tan asustado que sus extremidades se aflojaron, lo que me permitió jalarlo directamente hacia Victoria. La sangre de su palma le corría por la muñeca, goteando en el charco de sangre quieta y tibia de Victoria. Estallé en risas mezcladas con lágrimas. Un análisis de sangre para comprobar el parentesco. Así que realmente es hija biológica de mi padre. Solté su mano y caminé directamente hacia Ellen Wang, sentada a su altura, preguntándole lentamente, ese año, cuando mi madre estaba de parto, ¿le contaste sobre este asunto? Dolió muchísimo, ¿verdad? Si confiesas, te daré una muerte digna. Papá se levantó arrastrándose del suelo detrás de mí, de pie detrás de mí, maldiciendo a rabiar. Tu hija rebelde, te atreves a hacerle daño incluso a tu propio padre. ¿Cómo te volviste tan atrevida? Antes de que pudiera terminar, la sangre le salpicó la cara. El cuchillo que tenía en la mano ya estaba hundido en la garganta de Ellen Wang. La sangre brotaba a borbotones, corriendo por mi mano en cálidos chorros. Me miró con los ojos muy abiertos y la boca abierta, pero no pudo emitir ningún sonido. En mi vida anterior, lo que más me preocupaba era no poder vengar la deuda de sangre de mi madre. En esta vida, por fin he aprovechado esta segunda oportunidad. El padre de Victoria, el maestro Chen, cuenta ahora con el firme apoyo del príncipe Enrique. Su carrera oficial prospera con continuos ascensos. Su posición actual en la corte no es inferior a la de su padre. Naturalmente su padre no se atreve a ofenderlo. Limpio lentamente la sangre de la espada, con la voz tranquila, como si hablara de asuntos cotidianos. Faltan 2 horas para el anochecer. Para entonces el maestro Chen seguramente enviará gente a buscar a su esposa e hija. Padre, no se preocupe. Cuando madre e hija entraron en la mansión Son, nadie las vio. Solo hay noticias de que estaban vestidas elegantemente subiendo a la montaña a ofrecer incienso y orar por la paz. Mi padre se puso de pie con dificultad, temblando, mirándome con ojos aterrorizados. Apretó los dientes con odio, deseando matarme de inmediato para desahogar su ira. Pero al final, solo pudo maldecirme mientras apretaba los dientes para limpiar las consecuencias. La madre y la hija Chen, al entrar para pedir bendiciones, se encontraron con bandidos organizados de la montaña. La señora Chen resultó herida de muerte por varios golpes de espada mientras protegía a Victoria. Victoria tuvo suerte de salvar la vida. Cuando la sacaron de mi patio, sus ojos estaban llenos de sangre y odio, mirándome fijamente. Catherine, debes pagar con tu vida la muerte de mi madre. Solo me pareció ridículo. Si te atreves a volver a presentarte ante mí en el futuro, revelaré tu verdadera identidad. ¿Crees que vivirás para ver el día de la venganza? No fue hasta después de medianoche que mi padre regresó, con la ropa aún cubierta de polvo y sangre seca. Irrumpió en mi patio para ajustar cuentas, justo cuando terminaba de copiar los libros de cuentas. Miró la seda blanca que estaba a mi lado con los ojos enrojecidos mientras exigía con voz áspera, ¿cómo puedes tener valor para vivir después de cometer semejante maldad? Ellen Wang mató a mi madre, merecía morir. ¿Por qué debería pagar con mi vida por un asesino? Dejé el pincel y lo miré. Padre, ¿acabas de llorar? Parece que Ellen Wang era tu amada de verdad. Con razón has gastado tanto dinero apoyando a madre e hija todos estos años. Rió con frialdad. Este patio ya está rodeado. Incluso sin medidas extremas, no vivirás para ver el mañana. Le presenté la copia completa de los libros de cuentas. Estas son las cuentas falsas que mi padre ha mantenido a lo largo de los años para apoyar a Ellen Wang y a su hija. Quieren matarme para silenciarme y ocultar su culpa, pero en este mundo no hay muros sin grietas. Si muero, estos libros de cuentas, junto con una carta manuscrita que detalla la aventura de mi padre con Ellen Wang y el nacimiento de su hijo ilegítimo, causante de la muerte de mi madre, serán entregados de inmediato a la Oficina de Censura Imperial. Cuando llegue ese momento podrás preservar la carrera oficial de tu padre, el futuro y la reputación de todo el linaje de la familia Son, o incluso tu propia vida. Mi padre miraba fijamente las páginas de las cuentas, con los ojos llenos de desesperación. Así que todo lo de hoy fue planeado por ti. Sonreí levemente. Sí, yo maté a Ellen Wang, pero fue mi padre quien se encargó de las consecuencias.
Ahora, padre e hija son como dos saltamontes atados a la misma cuerda. La mirada de mi padre me contempló con extrañeza y terror. Fuiste bondadosa desde la infancia. ¿Cómo te volviste tan cruel de repente? ¿Por qué? ¿Podría decirle que había renacido? Antes de irse me señaló la cara y me maldijo, esposa venenosa. Eres una esposa venenosa, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que escuché esas palabras? En mi vida anterior, cuando Marcusen me estranguló, me maldijo con exactamente las mismas palabras. En mi vida anterior, Marcus se enamoró de Victoria a primera vista. Sin embargo, la familia Sen era un clan aristocrático, y Marcus era el hijo mayor que heredaría el legado familiar. Su madre, la princesa Evelyn, naturalmente jamás aceptaría una familia como los Chen, quienes solo sabían ascender al poder mediante la adulación y la sumisión. Al contrario, quien le llamó la atención fui yo, alguien eclipsado por Victoria, pero elegante en el vestir y de porte digno. Así que la mansión Sen envió gente a proponerle matrimonio. Tras casarnos con un miembro de la familia Sen, Marcus y yo tuvimos una época de profundo cariño. La carrera oficial de Marcusen fue fluida y próspera. Con el apoyo de la familia Sen, ascendió al puesto de primer ministro en tan solo 10 años. A pesar de los años de matrimonio y del prestigio de la familia Sen, el patio trasero nunca recibió a nadie. Durante mucho tiempo me convertí en objeto de admiración para innumerables mujeres de la capital. Cuando alguien le preguntaba, solo respondía con naturalidad, mi esposa no lo permitía. Después de hablar, se quitaba la túnica y me la ponía delicadamente sobre los hombros. Sin embargo, al regresar a nuestras habitaciones, la ternura en sus ojos se desvanecía por completo. Me agarraba del pelo y me apretaba la cabeza con fuerza contra la bañera. El dolor desgarrador en el cuero cabelludo me obligaba a mirarlo a la cara furiosa. Marcus esbozó una fría sonrisa. Catherine, ¿te gusta ocupar el puesto de matriarca de la familia Sen? Tosí agua y le pregunté, si tanto me odias, ¿por qué no te divorcias de mí? No respondió, solo me miró fijamente un buen rato antes de estallar en una risa burlona. Esto es demasiado interesante. ¿Cómo podría dejarte ir si no mueres primero? Solo cuando yo muera nadie sabrá el secreto de Marcus. Tras la confiscación de la familia Sen, Marcus se arrodilló toda la noche ante el salón ancestral, suplicando que trajeran a Victoria a la mansión para protegerla de por vida. Solo entonces comprendí que la persona que realmente le importaba era ella. Esa noche, después de tomar la medicina prenatal, la sangre empezó a fluir sin parar. Permanecí inconsciente durante 3 días y 3 noches, pero Marcus no vino a visitarme ni una sola vez, solo porque Victoria estaba siendo humillada por la familia de su madre. Estaba tan atormentada que deseaba morir. Varias ancianas estaban justo afuera del patio que Marcus había preparado para ella, exponiendo que Victoria era la hija de un criminal. Debería haber sido exiliada para convertirse en sirvienta de palacio, pero sin pudor se metió en la cama de otro para convertirse en concubina, y ahora se atrevía a soñar con entrar por la puerta principal. Las ancianas maldecían sin mencionar jamás el nombre de Marcus, lo que hacía pensar a cualquiera que las oyera que Victoria era una mujer desvergonzada que había seducido a todos los nobles de la capital. Varias damas nobles se enfurecieron y ordenaron a sus sirvientes que la sujetaran, abofeteándola repetidamente. Solo después de que Marcus terminó de consolar a Victoria, se acordó de visitarme. Estaba tumbada débilmente en la cama, reprochándole que mi padre y yo habíamos dedicado un esfuerzo enorme y sobornado a innumerables contactos para ayudar a Victoria a escapar del exilio y la servidumbre palaciega. Nunca esperé que hiciera algo tan vergonzoso. De haber sabido que esto pasaría, no la habría salvado inicialmente. Ahora incluso ha implicado a las damas de nuestra mansión en este desastre. Marcus hizo una breve pausa. ¿No tenían una relación fraternal? ¿Por qué dices esas cosas? Esposo, debiste haberme malinterpretado. Nunca he sido bondadosa. Si Victoria cayera en mis manos, la despellejaría viva yo misma. Bajé la vista para observar las venas azules que se le hinchaban en la mano, mis labios se curvaron hacia arriba, aunque mi mirada seguía fría. Pero por suerte mi esposo proviene de una familia aristocrática y jamás haría algo tan vil. Debo admitir que la acción de mi suegra fue realmente cruel. La familia Sen es un clan tan prestigioso que la reputación de Victoria quedó completamente arruinada.
Jamás soñaría con poner un pie en la mansión Sen en esta vida. Sin embargo, Victoria no se conformó y se atrevió a saltar al lago en el crudo frío invernal. Me senté en el pabellón de té con una taza de té caliente en la mano, observando en silencio a Marcus zambullirse en el lago helado para salvarla. Había salido en secreto de la mansión para encontrarse con Victoria sin siquiera traer un solo sirviente. Ruby sirvió el té con manos temblorosas. Señorita, ese lago es muy profundo. ¿Podría morir alguien? Dejé mi taza de té observando fríamente a las dos figuras que forcejeaban en el agua helada, con la voz tan baja como el hielo. Mis dos hijos no pudieron salvarse por su culpa. Deben pagar con sus vidas. Ruby susurró, la medicina prenatal que tomaste ese día. Esta sirvienta la hizo analizar. No tenía nada de malo, así que tu marido no te cree. ¡Qué métodos tan hábiles! Victoria merece morir. Esa gata seductora a la que le gusta robarles los maridos a otras mujeres también merece morir. Ruby, ¿crees que después de hoy podré convertirme en la viuda más rica de la capital? Pero el cielo no favoreció mis deseos. Marcus era un excelente nadador y logró empujar a Victoria hasta la orilla. La gente de la orilla también lo sacó. Miré al cielo y solo cuando se me saltaron las lágrimas me levanté la falda y corrí hacia Marcus sollozando. Esposo, no debes morir. No me dejes solo. Cuando Marcus se ahogaba bajo el agua, me vio claramente sentada tranquilamente en el pabellón de té observándolo ahogarse con total indiferencia. Abrió los ojos débilmente, apretó su mano helada contra mi mejilla y sonrió levemente. Será mejor que reces por mi muerte. Si sobrevivo, tú no podrás vivir, pero la vida rara vez sale como se planea. Marcus sobrevivió, y yo aún no había muerto. Tras ese intento de rescate, Marcus dañó su esencia vital y perdió la capacidad de engendrar hijos. Lo amenacé. Si se atrevía a tocarme a mí o a alguien cercano, revelaría cómo había destrozado su cuerpo para salvar a Victoria, y que toda la capital supiera de esta humillación. La reputación de la familia Sen era más importante que su vida, así que tuvo que retirarse. Desde ese día, Marcus empezó a actuar como un esposo devoto, creando la apariencia de un matrimonio armonioso conmigo, convirtiéndose en una pareja ideal admirada en toda la capital. Pero nadie sabía que todo lo que hacía era humillarme poco a poco. Después de que mi suegra se enteró de que no podía tener hijos y vio que a Marcus no se le permitía tener concubinas, se resintió porque había cortado el linaje de la familia Sen. Todas las noches me hacía arrodillarme ante el salón ancestral para confesar mis pecados. Temerosa de dañar su relación con Marcus, me culpó de la muerte de Victoria. Tras saltar al lago, Victoria no recibió tratamiento a tiempo, contrajo un resfriado severo y murió 2 meses después. Marcus me odiaba aún más, agarrándome la garganta con ambas manos, gruñendo, mujer venenosa. Tú la mataste. Me costó mucho esbozar una sonrisa forzada. Simplemente no dejé que nadie la salvara. ¿Cómo es eso matar? Dado lo que hizo, mostré compasión al no apuñalarla 2 veces yo mismo. ¿Por qué no me estrangulas hoy y la vengas? Las yemas de los dedos de Marcus se apretaban y se aflojaban. No dudó en matarme. Simplemente no se atrevía a arriesgar la reputación de la familia Sen. Así que nos atormentamos mutuamente viviendo una vida caótica durante 20 años. Renacido en esta vida, no quería revivir esos días. Evitaba cualquier oportunidad de ver a Marcus. Por eso mi padre me confinó en el patio prohibiéndome ver a nadie. En cambio, Ruby le mostró a Ansterlinty. Señorita, ya ha alcanzado la edad de casarse. Si el amo te mantiene confinado así, me temo que provocará chismes y dañará tu reputación. Mi mano se quedó congelada en el aire, con el pincel suspendido sobre el papel. Por desgracia, mi padre no era tan despiadadamente astuto como esperaba. No se atrevió a destruir mi reputación. Mi padre era igual que Marcus en mi vida anterior, quería matarme, pero no pudo. Ruby suspiró, ¿quién sabe cuánto tiempo estarás bajo arresto domiciliario? Me froté la muñeca suavemente respondiendo con indiferencia, ya falta poco. Mi abuela no sabe por qué estoy confinada, pero para demostrar la autoridad de una matriarca familiar, me obliga a copiar escrituras budistas a diario. En el pasado, cuando mi madre no podía tener un hijo legítimo, mi abuela usaba este mismo método para atormentarla.
Las escrituras deben copiarse desde el anochecer hasta el amanecer, hasta que se te nuble la vista y te dé vueltas la cabeza antes de que se considere completa. Mi abuela decía que esto cultivaría el carácter. Solo cuando trajera las escrituras completas para entregarlas, podía salir del patio. En la habitación de mi abuela, mi tía estaba arrodillada junto a la cama, masajeándose los pies. Aunque mi tía era de carácter amable, su esposo ocupaba un alto cargo, así que mi abuela solía llamarla a la mansión para que le diera instrucciones. Mi abuela no me dejaba estar de pie, así que tuve que arrodillarme a un lado. La abuela tenía mala salud y rara vez salía. Mientras se masajeaba los pies, su tía le masajeaba la cabeza mientras comentaba la situación en la capital. Oí que el maestro Chen había ascendido a su concubina a segunda esposa. La abuela cerró los ojos y dijo con calma: con tantos asuntos en el patio trasero, se necesita una mujer que se encargue de todo. Yo estaba igual. 2 meses después del fallecimiento de la primera esposa de mi marido, me contrataron como segunda esposa. La tía recibió el cuenco de medicina de manos de un sirviente, se lo dio a la abuela y luego continuó: escuché que la difunta señora Chen era hermosa y dio a luz a gemelos dragón y fénix. Ambos niños son excepcionalmente guapos y talentosos. El joven amo de la familia Chen y su hermana mayor se parecen tanto como si fueran del mismo molde. En cuanto terminó de hablar, el cuenco de medicinas que la abuela tenía en la mano cayó al suelo, haciéndose añicos. Se frotó las sienes suavemente y agitó la mano, diciendo: retírense todos. Quiero estar sola. Mi tía y yo intercambiamos miradas y luego nos retiramos juntas. Solo cuando llegamos a un lugar despejado, mi tía habló en voz baja y pausada. Ese año, para preparar el camino para mi hermano mayor, mi madre me casó a mí, una hija que acababa de alcanzar la edad matrimonial, con un hombre de casi 50 años como su segunda esposa. A lo largo de los años he soportado toda humillación, viviendo peor que la muerte. Ella nunca me mostró el más mínimo cuidado. Yo también nací de ella, pero solo por ser su hija, nunca me trató como humana. Durante años, por el bien de su hermano mayor, no dudó en traer innumerables concubinas a la familia Son, pero ninguna pudo concebir un hijo varón. Los ojos de su tía brillaron con un rastro de resentimiento, y finalmente no pudo evitar reír fríamente. ¿Quién hubiera pensado que el nieto que había anhelado durante tantos años llevaría el apellido de otra familia? Es sin duda una retribución divina. Bajé la mirada. Mi voz era como una brisa. Tía, no vuelvas a visitar la tienda del distrito oeste. Bueno, hoy puedo considerarlo como un trago de resentimiento. Mi tía sonrió con amargura y dolor cuando me casé hace años. La mansión Son solo me preparó unas pocas dotes sin valor. Si tu madre no hubiera contribuido en secreto a mi dote, mi vida habría sido más miserable que la de un perro o un cerdo. En esta vida mi tía ya había envenenado la medicina de mi abuela, lo que la debilitó gradualmente. Pero en mi vida anterior, este asunto se reveló pronto. ¿Cómo podría la tía igualar a una vieja zorra como la abuela, que había conspirado durante casi media vida? Después la abuela destrozó la cara de la tía y envió a varias cortesanas a la casa de su marido. Al final, la tía fue torturada hasta la muerte en el patio trasero. Antes de irse, la tía se giró de repente y me preguntó: ¿por qué confías tanto en mí? Me giré para mirarla y respondí con frialdad: los intereses comunes pueden no asegurar la compañía, pero el odio sí. La tía odia a la abuela por arruinar tu vida entera, y yo también odio a la abuela por ser codiciosa y planear destruir el matrimonio destinado de mi madre, haciendo que se casara con la mansión Son y arruinando toda su vida. La comisura de la boca de la tía se curvó ligeramente, revelando una sonrisa de aprobación. Eres más inteligente de lo que pensaba. Ninguna de esas personas es tu rival. Antes de la muerte de mi madre, el médico rural que la abuela trajo le había diagnosticado que estaba embarazada. La abuela consideró que era un desperdicio de dinero y cambió en secreto varias hierbas preciosas de la receta de mi madre. Solo cuando mi madre murió en un parto difícil, la abuela vio al bebé cubierto de moretones, se giró hacia la anciana que estaba a su lado y suspiró: si no hubiera cambiado esas hierbas, ¿podría haber sobrevivido mi nieto? A lo largo de los años mi abuela hizo arreglos para que mi padre tomara más concubinas, pero solo engendraron hijas de esposas secundarias. Nunca imaginó que el nieto que había esperado día y noche no llevaría el apellido de la canción. En un banquete por fin conoció a ese niño,
el nieto que había anhelado la mitad de su vida, inteligente y astuto. Con solo 3 años, ya sabía leer y recitar poesía. Su abuela, siempre tacaña, le regaló un candado de longevidad de oro puro. En una ocasión quiso traer al niño a la mansión Son para criarlo, pero como matriarca de una gran familia, ¿cómo pudo ser tan insensata? Tuvo que apretar los dientes y guardarse este secreto en su corazón, incluso cayendo deprimida. Menos de 3 días después de regresar de la mansión Chen, había perdido el apetito y su ánimo se había desplomado. Esta vez, nadie descubrió que la habían envenenado. Todos creían que su debilidad gradual se debía a sus malos hábitos alimenticios. Después de que mi abuela enfermara, todas las invitaciones enviadas a la mansión llevaban mi nombre. Aunque mi padre desconfiaba de mí, no podía tenerme confinada en el patio para siempre. De camino a la mansión del primer ministro, le pedí al cochero que se detuviera para comprarme unos pendientes de jade blanco. Mi padre me miró y rió con frialdad. La princesa Evelyn ha visto innumerables joyas preciosas. ¿Crees que esos pendientes tan comunes podrían llamar su atención? Levanté la caja sonriendo con indiferencia. Al menos no puedo irme con las manos vacías. Padre resopló con tono burlón. Como quieras, pero no deshonres la mansión Son cuando llegue el momento. Tras soltar ese comentario, se arremangó y se marchó. La relación entre mi padre y yo se había vuelto hostil desde hacía tiempo. Él no era tan hábil para mantener una fachada armoniosa como yo, hasta el punto de que ni siquiera quería sentarse en el mismo carruaje. Esperé un buen rato frente a la mansión del primer ministro. Solo cuando vi a la noble consortesa bajar de su carruaje, entré tranquilamente. En lugar de dirigirme al patio delantero, fingí un calambre en el pie y me senté en una piedra junto a un pequeño sendero, masajeándome suavemente el tobillo mientras observaba en secreto. Al ver aparecer a la princesa Evelyn, me levanté de inmediato e hice una reverencia apresurada. La princesa Evelyn levantó levemente la mano en señal de reconocimiento y luego se giró para indicarle a su doncella que la ayudara a descansar en una habitación contigua. Miré los pendientes de perlas orientales que se mecían en las orejas de la princesa Evelyn, dudé un momento y luego hablé: Su Alteza posee por naturaleza un porte noble, otorgado por el cielo. Con adornos tan preciosos, me temo que podría ser excesivo. La criada detrás de ella cambió de expresión al instante y gritó: impúdica. ¿Cómo te atreves a comentar con tanta indiferencia sobre la princesa Evelyn? Bajé la mirada, pero continué con valentía. Esta humilde mujer escuchó una vez a mi abuelo materno mencionarlo. Él solía comerciar con perlas y jade. De joven, le oí decir que las perlas orientales revelaban los colores del arco iris al exponerlas a la luz del sol. La princesa Evelyn se llevó inmediatamente el pendiente correcto para examinarlo y, efectivamente, descubrió que algo andaba mal. Se giró para ordenarle a su doncella que fuera a mi habitación a buscar otro par de pendientes. No muy lejos se acercaban varias jóvenes de familias nobles. Si volvía ahora a buscar unos pendientes, quizá no tuviera tiempo. Le ofrecí apresuradamente los pendientes de jade blanco que había comprado de camino a la mansión. Estos pendientes los eligió esta humilde mujer mientras paseaba por las calles. Aunque son de diseño común, desde hace varios meses, la oficina de contabilidad me ha restringido a una sola moneda de cobre para cosméticos. Mi bolso está lamentablemente vacío. Esos pendientes de jade blanco no eran realmente objetos valiosos. El jade no era lo suficientemente claro y tenía bastantes defectos. Sin embargo, después de que la princesa Evelyn los viera, solo sonrió con dulzura. Me parecen muy adecuados. Cuando la princesa Evelyn apareció en el banquete, el noble consorte Chou estaba discutiendo con las jóvenes cómo distinguir las perlas orientales auténticas de las falsas. El método más sencillo era colocar las perlas orientales bajo la luz del sol. Las auténticas reflejaban 5 colores del arco iris, mientras que las falsas mostraban un jade gris y turbio. Este año, la cantidad de grandes perlas orientales ofrecidas como tributo fue extremadamente limitada, solo la suficiente para elaborar un par de aretes. Actualmente esos aretes los lucía la noble consorte Chou, la más favorecida del palacio. La noble consorte Chou miró a la princesa Evelyn con una expresión de suficiencia, pero al verla luciendo solo unos sencillos aretes de jade blanco, no pudo evitar burlarse de ella por llevar artículos tan inferiores. ¿No temes deshonrar a la familia real?
La princesa Evelyn bajó la mirada y sonrió con dulzura. Últimamente las regiones del sur han sufrido constantes inundaciones. Comparto de todo corazón la preocupación del padre emperador por el pueblo, así que presto poca atención a asuntos tan frívolos. Por el contrario, noble consorte, luciendo pendientes de perlas orientales valorados en 1000 monedas de oro para asistir a un banquete en la mansión del primer ministro, me conmueve profundamente. Todos sabían que recientemente la princesa Evelyn y el primer ministro habían donado una cantidad considerable de plata para establecer puestos de socorro en zonas de desastre. En cuanto pronunció esas palabras, el rostro de la noble consorte Chou, originalmente adornado con un elaborado maquillaje, palideció de inmediato, perdiendo todo su color. Una joven doncella vino a acompañarme desde la habitación lateral. De regreso no pudo evitar reír, con los ojos curvados como lunas crecientes. En ese momento el rostro de la noble consorte estaba furioso, la sirvienta apenas pudo contener la risa. El noble consorte Chou había intercambiado en secreto las ofrendas divinas que su majestad había otorgado a la princesa Evelyn apenas unos días antes. En mi vida anterior, esos pendientes falsos de perlas orientales hicieron que la princesa Evelyn quedara mal ante toda la capital. Pero en esta vida, le di la vuelta a la situación, ganándome así su favor. Después de que me trataran el tobillo con medicina, un sirviente me acompañó al banquete. Papá estaba envejeciendo y tenía mala vista, y miraba constantemente a la princesa Evelyn, sentada en el asiento del anfitrión. Probablemente pensó que estaba perdiendo la vista y se preguntaba si la princesa Evelyn realmente llevaba los pendientes que le había regalado. Solo cuando me vio sentada junto a ella, charlando y riendo de vez en cuando con ella, se quedó completamente atónito. Al salir de la mansión del primer ministro, mi padre resopló con frialdad: «Eres muy capaz, incluso lograste conquistar a la princesa Evelyn». Antes de que pudiera terminar de hablar, un mayordomo del séquito de la princesa Evelyn se acercó con una caja de brocado, haciendo una reverencia y sonriendo. La canción maestra dice la verdad. Hoy la princesa Evelyn elogió a su hija por su inteligencia. Abrió la caja, revelando un par de llaves doradas y un estuche de cosméticos exquisitamente elaborado, hecho de oro fluido. Mi padre contempló los objetos de la caja, con el rostro enrojecido, casi desmayándose de la ira en el acto. Con solo un par de pendientes de jade blanco de baja calidad, la princesa Evelyn pudo ver mi difícil situación. El significado de la princesa Evelyn era inconfundible. Las llaves doradas y el amplio estuche de cosméticos dorado eran regalos para la matriarca de la casa. Con la abuela gravemente enferma, la única persona en el patio trasero de la mansión con estatus y cualificaciones para gestionar los asuntos era yo, la hija legítima de la esposa principal. Mi padre fingía dejarme encargarme de los asuntos de la casa, pero en realidad solo me asignaba tareas diversas como compras, contabilidad, aceite, arroz y leña. Mi vida no era lujosa, pero tampoco pobre. Pasó la primavera y llegó el otoño, el tiempo pasó volando. Durante este periodo mi padre me había encontrado en secreto, una estudiante pobre que aún no había entrado al servicio oficial, planeando casarme casualmente para zanjar el asunto. Solo mencioné de pasada que antes de cualquier compromiso, la princesa Evelyn examinaría personalmente al futuro esposo por mí. Después de eso, nunca más se atrevió a mencionar el asunto. En comparación con mi vida anterior, la caída de la familia Chen llegó un poco más tarde esta vez. En mi vida anterior, el señor Chen fue despojado de sus propiedades por malversar fondos de ayuda, pero en esta vida, fue destituido de su cargo por matar accidentalmente a una cortesana en una casa de placer. Recordé claramente que en mi vida anterior, quien causó la muerte de esa cortesana fue otro confidente, además del príncipe Enrique. Hacía tiempo que oía rumores de que el príncipe Enrique era depravado y libertino. Esta vez, sin duda, el señor Chen cargaba con la culpa. Nunca entendí por qué aparecía una variable tan importante en esta vida. Solo un día, cuando fui a una tienda a seleccionar seda para ropa de invierno y escuché a varias damas charlando cerca, me di cuenta de repente de quién sabe qué clase de poción de amor había bebido el joven maestro del gran secretariado. Lleva 3 días sin comer ni beber, arrodillado sin parar en el salón ancestral. Su madre es la duquesa Evelyn. ¿Quién es ella? ¿Cómo pudo permitir que su hijo arruinara su futuro solo para casar a la hija de un criminal en la mansión? Pero pase lo que pase, sigue siendo carne y hueso. Oí que la duquesa finalmente accedió a dejar entrar a esa desgraciada como concubina.
Al oír ese nombre tan familiar, mi mano se quedó paralizada. Como era hija de un criminal, estaba dispuesto a arruinar su futuro para casarse con ella. Al parecer, Marcus también había renacido. En mi vida anterior, la muerte de Victoria era lo que más lamentaba, así que en esta vida, aunque tuviera que pagar cualquier precio, quería casarla con ella y formar su mansión. Me pregunto si esta vez con Victoria cayendo en manos de la duquesa Evelyn, Marcus aún podría protegerla. Me senté en el pabellón de té, bebí mi té, tomé un refrigerio mientras pensaba en esa escena, y no pude evitar reír. Inesperadamente Victoria apareció ante mí con un velo en la cara, sus ojos otoñales y llorosos me miraban con ira. Catherine, ¿por qué no me sueltas ni siquiera ahora? ¿De verdad quieres obligarme a morir? No lo entiendo. ¿Por qué compito contigo? Se mordió el labio con la voz temblorosa. Arruinaste mi reputación, no fue solo para robarme a Marcus. Que el cielo y la tierra sean testigos. Puedo competir por lo que sea, pero estoy dispuesta a entregar a Marcus con ambas manos a quien sea. Arruinar tu reputación. De repente comprendí lo que implicaban sus palabras y reí levemente, preguntándole, ¿te refieres a aquel incidente de hace años en la Academia Femenina, cuando copiaste mi cuadro, luego tomaste poemas de otras jóvenes, los uniste, los reclamaste como tuyos y finalmente te convertiste en la mujer más talentosa de la capital? En mi vida anterior, por viejos sentimientos y considerando lo importante que era la reputación para una joven soltera, reprimí mi ira y no la denuncié. Pero en esta vida, no tenía motivos para herir sus sentimientos. Hace unos días, en el encuentro poético de la esposa del censor imperial, saqué a la luz el cuadro que había creado en la Academia Femenina y lo exhibí públicamente en el banquete. Ese cuadro descolorido contenía bastantes poemas. En poco tiempo la gente descubrió que cada pincelada, incluso cada palabra de los poemas, era notablemente similar a la obra que Victoria había presentado en otro encuentro poético. En ese momento simplemente respondió que era obra de juventud, eliminando toda sospecha con una sola frase. Probablemente nunca pensó que aún conservaba la pintura original. El título de la mujer más talentosa de la capital que una vez ostentó con orgullo no era más que una broma para todos. A través del fino velo de seda, aún podía ver con claridad cómo el rostro de Victoria se sonrojaba y palidecía. La miré con una voz suave como la brisa. Te lo dije antes, si te atrevías a volver a aparecer ante mí, sin duda revelaría ese secreto. Sus ojos se tornaron rojos como la sangre, mirándome con fiereza. Entonces también expondré tu asesinato. Como la familia Chen ya ha caído, si no sobrevivo, te arrastraré conmigo. Parece que has progresado, aprendiendo a amenazar a los demás. Me reí y alcé la voz lentamente. Señorita Chen, ¿por qué copia la poesía de otros? Se supone que es una mujer talentosa. ¿Por qué hacer cosas tan inapropiadas? Esa declaración resonó, provocando que varias personas en el pabellón de té se voltearan a mirar. El rostro de Victoria palideció mortalmente mientras casi salía corriendo de la casa avergonzada, bajando corriendo las escaleras solo para chocar contra un carruaje. Al ver esa escena, finalmente no pude contenerme y estallé en carcajadas. Sentado en el carruaje de regreso a la mansión, seguía sin poder contener la risa. Ruby finalmente no pudo evitar hablar. Señorita, ¿no dijo que se convertiría en una mujer gentil y virtuosa? ¿Cómo puede una mujer gentil y virtuosa reír con tanta alegría? Imposible a menos que no pueda evitarlo. Sin embargo, en cuanto regresé a la mansión, dejé de reírme porque había llegado la familia Chen. En esta vida al final no pude escapar. Buscaron con urgencia una joven de edad adecuada para casarse con Marcus y finalmente se decidieron por mí. Solo que esta vez mi padre usó la excusa de que necesitaba cuidar de la enfermedad de mi abuela y administrar temporalmente la tesorería central de la mansión, así que declinó contacto. Su expresión era sombría mientras me advertía fríamente, con tu temperamento rebelde, si te casas con un miembro del gran secretariado, solo causarás problemas y comprometerás a toda la familia Son. Cualquiera podía ver sus intenciones. Simplemente quería obligar a Victoria a casarse con Marcus. No me interesaba interferir en ese asunto, simplemente me di la vuelta y regresé en silencio a mi patio. Pero parece que subestimé los métodos de mi padre. Al anochecer, una criada de cocina trajo un sedante con una mirada un tanto extraña.
Solo después de verme terminar de beber y dejar el cuenco de medicinas, retiró su mirada escrutadora. Al poco rato, un hombre empapado en sudor irrumpió en la habitación y retiró las sábanas, pero dentro solo había varias almohadas dispuestas como si fueran una persona. En cuanto se dio la vuelta, lo golpeé con un florero en la frente, dejándolo inconsciente y con la sangre manando por todas partes. Ruby oyó el alboroto y corrió a la habitación con una vara de bambú. En cuanto abrió la puerta y vio a un hombre cubierto de sangre tirado en el suelo, gritó de terror. Poco después, un grupo de personas con antorchas irrumpió en mi patio. Cuando apareció mi padre, fingí estar completamente aterrorizado, lanzándome hacia adelante mientras lloraba y temblaba. Padre, por suerte su hija logró noquear a ese sinvergüenza a tiempo, de lo contrario, su reputación seguramente estaría arruinada. La expresión de mi padre se tornó extremadamente fea al instante. Qué bueno que no les hicieron daño. Me incliné respetuosamente con expresión amable y agradecida. Gracias por la preocupación de papá. Su hija está bien. Solo necesito tomarme otro tazón de sopa sedante y podré dormir. En cuanto terminé de hablar, la expresión de mi padre se congeló. Bajé la voz, lo justo para que ambos nos oyéramos. Papá le asignó la gestión de compras de la cocina a su hija. ¿Alguien en la cocina que quiera sacar un poco de provecho? No tienen todos que depender de mí. Por favor, piensen bien en lo ingenuo que sería alguien para atreverse a manipular mi comida. Justo entonces, fuera del patio, se oyó el anuncio de un joven sirviente. Amo, la anciana señora perdió el conocimiento esta noche tras beber su sopa sedante, con espuma en la boca mientras dormía. La familia ya se apresuró a llamar a un médico. La expresión del padre cambió drásticamente al instante mientras corría hacia el patio de la abuela, presa del pánico. Esa noche las antorchas brillaron con fuerza al finalmente rescatar a la abuela de la muerte. Tras estabilizarse un poco, su padre regresó lentamente al patio delantero. En cuanto cruzó la puerta, vio 2 cadáveres ensangrentados tendidos en el patio. Se quedó paralizado un instante, luego se apoyó contra la pared aterrorizado, agarrándose a ella y vomitando violentamente. Los sirvientes cubrieron rápidamente los cuerpos con tela blanca. Le hice una reverencia a mi padre y dije lentamente, anoche su hija encontró un frasco de medicina en la habitación de Suzu. Resulta que esa criada se atrevió a albergar intenciones asesinas contra su amo. Tras el interrogatorio de anoche, incluso se atrevió a afirmar que fue por orden de su padre. ¡Qué palabras tan disparatadas y absurdas! Papá siempre ha sido filial. ¿Cómo pudiste hacerle daño a la abuela? Por eso tu hija la ejecutó a ella y a ese sinvergüenza. Simplemente diremos que atrapamos a 2 adúlteros que merecen morir. ¿Papá cree que su hija gestionó esto adecuadamente? La tez de papá alternó entre verde y blanco antes de que finalmente pudiera ahogarse. Bien. Bien. Eres muy capaz, sin duda. Justo entonces un sirviente vino a informar que la princesa Evelyn había llegado y que su carruaje la esperaba fuera de la puerta de la mansión. Le ofrecí una leve sonrisa mientras miraba fijamente el rostro pálido de mi padre, diciendo lentamente, claro que tengo cierta capacidad. De lo contrario, ¿cómo pudo la princesa Evelyn apresurarse a verme inmediatamente después de regresar a la capital con el primer ministro de su viaje al sur? Incluso dijo que personalmente elegiría un matrimonio para mí. Padre, piensa en esto. Olvídate del gran secretario. Si quisiera casarme con un miembro de la familia real ahora, no sería difícil. Esas palabras anteriores solo fueron para intimidar a mi padre. El entusiasmo de la princesa Evelyn por verme se debía, en realidad, a que en mis ratos libres, le había contado varias historias que yo mismo había inventado. Había entretejido hábilmente mis experiencias de ambas vidas en una narrativa, dejándola completamente fascinada. Poco después de regresar a la capital con el primer ministro, ella envió a alguien a buscarme. Quizás se trataba de un vínculo kármico que abarcaba 2 vidas. Si no me casaba con Marcus en esta vida, mi padre sin duda organizaría deliberadamente un matrimonio terrible para mí, arruinando mi vida por completo. Como mujer sujeta a las normas y los rituales, no podía determinar mi propio destino. En lugar de dejar que otros eligieran, bien podría decidir mi futuro con mis propias manos. Inesperadamente fue pura coincidencia. La princesa Evelyn sacó a relucir el asunto de mi matrimonio.
He oído que la duquesa Evelyn se ha fijado en ti, y tiene la intención de traerte a la mansión como nuera. Sonreí con dulzura de inmediato, respondiendo sin dudarlo, esta humilde mujer jamás se lanzaría a ese pozo de fuego. La princesa Evelyn rió suavemente. La familia Sen es un clan aristocrático, y Marcus también es considerado refinado y elegante. Si te preocupa la señorita Chen, no te preocupes. La duquesa Evelyn tiene sus métodos. Definitivamente no podrá entrar a la mansión. Su Alteza, recuerda la historia que contó una vez esta humilde mujer sobre mi prima, que tuvo una aventura con el marido de otra, se volvió a casar y tuvo una hija. No. Si Su Alteza hubiera conocido a la señorita Chen, seguramente notaría que esta humilde mujer y ella comparten algunas similitudes faciales. En ese instante la princesa Evelyn quedó tan sorprendida que no pudo hablar. ¿Será cierto? Claro que sí, una historia tan escandalosa. ¿Cómo se atrevería esta humilde mujer a inventarla para entretener? Así que tu padre sigue intentando hacerte daño constantemente. Bajé la mirada y respondí en voz baja, padre haría cualquier cosa para allanar el camino a su hija ilegítima. Anoche incluso mandó a alguien a echar somníferos en la sopa sedante y trajo a un hombre salvaje a mi habitación, con la intención de destruir la castidad de esta humilde mujer. Si esa criada no hubiera entrado en pánico y traído el tazón equivocado, me temo que hoy ya no tendría el valor para saludar a Su Alteza. La princesa Evelyn se agarró la manga con fuerza, conmocionada. ¿Es cierto todo lo que dices? ¿Has tenido que soportar tanta humillación? Solo le ofrecí una leve sonrisa, con la mirada aún baja. Tales cosas, aunque se dijeran, ¿quién las creería? Su Alteza podría considerarlo como escuchar otra historia. En ese momento, la nodriza que estaba detrás de la princesa habló de repente en voz baja. Las palabras de la señorita Son debían ser ciertas. La nodriza detrás de la princesa Evelyn continuó. Cuando esta sirvienta vino a acompañarte hoy, oí a los porteros de la mansión Son comentar que anoche hubo un grave incidente en la mansión Son. La anciana enfermó y mataron a una criada junto con un sinvergüenza que tenía una aventura con ella, ambos cubiertos de sangre. Todo mi cuerpo temblaba a mares. La mirada de la princesa Evelyn hacia mí se llenó de compasión al instante. ¿Hay algo en lo que quieras que te ayude? Negué con la cabeza, con la voz ligera como la brisa. Esta humilde mujer solo espera casarse pronto, aunque sea con una familia común y corriente. La princesa Evelyn lo interrumpió de inmediato. Una familia común y corriente no podría protegerte. Si estás dispuesta, puedes casarte con cualquiera de mis hermanos imperiales. Bajé la mirada rápidamente ocultando el destello de alegría en mi corazón, y hablé con vacilación. Entonces, ¿qué hay del tercer príncipe? La princesa Evelyn hizo una breve pausa. ¿Te refieres al tercer hermano? Todos en la capital sabían que el tercer príncipe, Víctor Sterling, era hijo de una bailarina, y aunque ostentaba el título de príncipe, carecía de apoyo y influencia. Pero afortunadamente hacía campaña todo el año en campos de batalla lejanos, lo que podía considerarse mérito propio. Lo que a mí me interesaba naturalmente no era esa pequeña reputación, sino más bien sabía que pronto moriría en el frente de batalla. No podía renunciar al mundo para convertirme en monja budista, y si quería deshacerme de la familia Son, tendría que casarme tarde o temprano. Ya que era así, ¿que no enviudar pronto y mantener mi virtud? Si Víctor se casaba conmigo, después de su muerte aún podría ayudarle a administrar el patio trasero y a ocuparme de los asuntos. No sería una pérdida. Mantuve la compostura y hablé con calma. Tras aquel encuentro, esta humilde mujer había albergado sentimientos por el tercer príncipe. La princesa Evelyn reflexionó brevemente y luego volvió a preguntar. ¿Te refieres a aquella vez durante la cacería de primavera, cuando pasaste por el campamento militar, y lo viste decapitar desertores? Pensándolo bien, en esta vida solo me encontré con Víctor una vez, en esa ocasión. Solo pude asentir suavemente. La princesa Evelyn me miró con cierta perplejidad. En aquella ocasión, varias jovencitas estaban muertas de miedo. Pensé que mi tercer hermano jamás encontraría esposa en esta vida. En mi vida anterior, así fue. Gracias a la disposición de la princesa Evelyn, el matrimonio entre Víctor y yo quedó resuelto. Mi padre rió con desprecio al oír esto con una voz llena de burla.
¿De verdad buscas la muerte? ¿Qué clase de persona es Víctor? Su Majestad lo arrojó a la frontera, deseando que muriera allí. ¿De verdad crees que has encontrado apoyo? Ha sido sanguinario por naturaleza desde niño. Incluso se atrevió a matar a la nodriza que lo crió. Espera a ver cuánto tiempo te protegen tus pequeños planes antes de morir a manos de él. Le ofrecí una sonrisa tranquila y respondí, queda por ver si tu hija muere a manos de su futuro esposo, pero de algo estoy segura. Sobreviviré a mi padre. Tomé un grueso libro de contabilidad del escritorio y lo coloqué con cuidado delante de él. Esta es una copia de la dote que trajo la madre al casarse con la mansión Son. Por favor, prepárese para su hija. Padre abrió el libro y hojeó varias páginas, con los dedos aún temblorosos. ¿De dónde sacaría la mansión Son el dinero para preparar todo esto? ¿Intentas obligarme a morir? Sonreí levemente con voz suave, pero con palabras que me llegaban al corazón. Si calculamos la dote que padre preparó en secreto para Victoria, más las propiedades y tierras de cultivo que se le han asignado a lo largo de los años, me temo que aún podríamos reunir unas 8/10 partes. Padre, mi futuro esposo tiene un temperamento violento. Si se entera de que alguien gastó la fortuna familiar preparando una dote para una hija ilegítima, quién sabe si alguien podría perder la vida. Padre finalmente no soportó romper por completo los lazos con la hija ilegítima nacida de su amada y, a regañadientes, escupió 5/10 partes. 5/10 partes de la dote casi vaciaron toda la fortuna de la mansión Son. Sonreí y asentí con satisfacción. Al renacer en esta vida, muchas cosas habían cambiado con respecto a mi vida anterior, pero una cosa seguía igual. Victoria estaba exactamente igual que antes. Varias ancianas estaban afuera de su patio maldiciendo a gritos, sin comprender su condición de hija de un criminal, pero aún soñando con acostarse con ella como concubina. Sin embargo, esta vez había muchos más guardias afuera del patio de Victoria y el asunto se silenció rápidamente, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Pronto llegó el día del banquete de otoño del ministro. Según mis cálculos, Víctor debería regresar pronto a la capital. Una vez que regresara para casarse conmigo y partiera de nuevo al campo de batalla, podría mantener mi virtud. Con Marcus protegiéndola, Victoria no sufriría la humillación que sufrió en mi vida anterior. Simplemente no esperaba que se atreviera a aparecer en semejante banquete. En un sendero apartado del jardín, donde no había nadie, apareció ante mí con los ojos llenos de lágrimas, su voz entre sollozos, Catherine, Catherine, has hecho daño a mi madre y ahora ni siquiera me dejas un sustento. ¿De verdad quieres obligarme a morir? ¿Una forma de vivir? Incliné la cabeza y pregunté con indiferencia, destruiste mi reputación hasta el punto de que ni siquiera me queda la dote que preparó mi abuelo. ¿Intentas obligarme a morir? Si de verdad quisiera obligarte a morir, no necesitaría malgastar esfuerzos con estos métodos poco entusiastas. Mis ojos se dirigieron hacia la parte trasera de un árbol donde una figura familiar permanecía en silencio. Ahora lo entendía, estaba fingiendo para que él lo viera. Sin decir nada más, levanté la mano y le di una bofetada en el corazón. Victoria se cubrió la cara, mirándome con incredulidad. Sonreí levemente e incliné la cabeza para mirarla. ¿No te encanta hacerte la víctima delante de los hombres? Solo te estoy ayudando a completar tu actuación. Victoria estaba tan asustada que no se atrevió a resistirse, sus ojos ardían de furia mientras me miraba fijamente. Catherine, mataste a mi madre y envenenaste a mi abuela, lo que provocó la enfermedad de tu propio padre. Ya has hecho suficiente. Habrá castigo. Error. Marcus ya se había ido, así que, ¿a quién le estaba diciendo esas palabras? Justo entonces se oyeron pasos firmes detrás de mí. Un hombre con túnica púrpura de rasgos apuestos y refinados, se acercó, aunque todo su ser no podía ocultar una aura fría y asesina. Me miró a los ojos, arqueó las cejas y sonrió con indiferencia. Señorita Son, ¿no sentía algo por mí? ¿Por qué parece que no me reconoce? Era Víctor. Me sobresalté e inmediatamente hice una reverencia respetuosa. Victoria, con la mitad de la cara hinchada y roja, gritó de dolor. Todo lo que acabo de decir, si tan solo media palabra es falsa, que muera sin paz. Tercer príncipe, ¿de verdad quieres casarte con una mujer tan cruel?
Parecía que vio que había perdido mi dote y quería arruinar también este matrimonio. Se me encogió el corazón. Si este matrimonio se arruinaba, ¿dónde podría encontrar otro esposo efímero que mantuviera la virtud? Víctor escuchó y luego me miró fijamente un largo instante con sus profundos ojos insondables. Al principio pensé que mi prometido soltero era solo una jovencita aburrida e insípida de familia noble. No esperaba que fuera tan interesante. Me quedé atónita un momento, pero inmediatamente me quité la bolsita de perfume de la cintura y la colgué lentamente de su cinturón. Victoria observaba la escena con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. La miré y dije con indiferencia: por suerte no arruinaste mi buena suerte hoy, si no, ya estarías muerta. Víctor se rió e inclinó la cabeza para preguntarme: la señorita Son es realmente bondadosa, de corazón, incluso le perdonó la vida. En realidad, no estoy siendo misericordioso, solo me parece más interesante verla a ella y a la duquesa Evelyn destrozarse como perros rabiosos. Ese día Victoria estaba muy asustada y se aferró con fuerza a Marcus. La joven, que acababa de comprometerse con la familia Sen, estaba tan disgustada que lloró en pleno banquete. Al terminar, el ministro envió de inmediato a un joven sirviente con un mensaje para Marcus: si insistía en tomar a Victoria como concubina, el compromiso se cancelaría. Al oír esto, Marcus no reaccionó con claridad, solo se quedó mirando la bolsita de perfume que colgaba de la cintura de Víctor. No esperaba que de regreso a la mansión, en medio de un callejón vacío, Marcus me bloqueara el paso. No se molestó en ser cortés, comenzando con un tono frío y burlón. Catherine, sí que sabes calcular. ¿Cuáles fueron exactamente tus criterios para elegir a Víctor esta vez? Y sigues igual, siempre encaprichada con Victoria. Marcus no se enojó, solo sonrió levemente con cierto toque de burla. He oído que últimamente no has estado viviendo bien en la mansión Son. ¿Por qué no me dejas ayudarte enviándote un regalo de bodas? En ese instante creí tener a Micherd, igual que en mi vida anterior, cuando ya estaba muerta, con el alma flotando en el aire, observándolo en silencio apoyado en mi ataúd. Pensé que estaría tan feliz que no podría dormir, pero no, se sentó toda la noche ante mi ataúd, con los ojos rojos, pensando sin cesar: en la otra vida, sé una buena persona. No vuelvas a ser tan cruel. Nunca había creído en fantasmas ni espíritus, pero por mi bien invitó a sacerdotes taoístas a cantar sutras durante 3 días y 3 noches. Todos los que vinieron a presentar sus respetos pensaron que habíamos vivido juntos en perfecta armonía toda nuestra vida. Me reí con frialdad y le pregunté: ¿soy aún más cruel en esta vida que en la anterior? ¿Aún quieres casarte conmigo? ¿No temes que te torture hasta la muerte? La mirada de Marcus se oscureció un instante, pero no dijo nada. Me giré con una sonrisa fría: quizá el vino de la mansión del ministro era demasiado fuerte y te hacía delirar. Todavía te encanta interpretar esos papeles trágicos, pero por desgracia ya estoy comprometida y no tengo tiempo para tus patéticos juegos. Marcus me miró en silencio, con la voz ronca al pronunciar una sola frase: Catherine, ¿de verdad no hay posibilidad entre nosotros? No del todo imposible. Sonreí mientras miraba la luz en sus ojos que se apagaba poco a poco. ¿No lo sabes ya? Solo quiero quedarme viuda. Si estás dispuesta a morir, podría considerar casarme contigo. Justo cuando me giraba para irme, se oyó una risa llena de dolor burlón. Así que aún deseas mi muerte con la misma intensidad en esta vida. ¿Debería entonces esperar que tu vida eterna siga atormentándome? Frente a la puerta de la mansión Son, Ruby estaba junto al carruaje, guiñándome un ojo frenéticamente. La miré fijamente un rato sin entender qué intentaba hacer, luego fruncí el ceño y la regañé con suavidad. Si tienes algo que decir, ¿no puedes hablar con claridad? Ruby se mordió el labio, señaló hacia atrás y susurró: el tercer príncipe, Su Alteza, está detrás de ti. Señorita. Me giré y vi a Víctor allí de pie en silencio, con su profunda mirada fija en mí sin decir palabra. Mis subordinados me dijeron que la familia Sen ha estado siguiendo su carruaje. Así que vine a echar un vistazo. Me sobresalté y lo miré con voz temblorosa mientras preguntaba: ¿entonces oyó algo? No oí nada. Justo cuando estaba a punto de suspirar de alivio, lo oí reír fríamente. Solo te oí decir algo sobre querer enviudar, querer casarte con alguien que moriría pronto.
Hago campaña aquí en campos de batalla lejanos donde la vida y la muerte son inciertas. Resulta que la señorita Son se interesó en mí por esa razón. Sentí que me destrozaban el corazón. De regreso a la mansión, me temblaba todo el cuerpo, teniendo que apoyarme en el hombro de Ruby, conteniendo los sollozos. Ruby quizás debería entrar en un convento por unos años. Cuando las cosas se tranquilicen, entonces volveré. Ruby me acarició suavemente la cabeza, consolándome con dulzura. Esta sirvienta seguirá a la señorita a donde quiera que vaya. Mi padre había estado postrado en cama por enfermedad, pero al enterarse de que había enfadado a Víctor, logró levantarse y beber varios tazones de sopa. Sin embargo, al día siguiente, cuando llegaron los regalos de compromiso a la mansión, su rostro se puso negro como la tinta, como si truenos y relámpagos cruzaran el cielo. Ni siquiera yo esperaba que Víctor realmente quisiera casarse conmigo. Al segundo día de la gran boda, partió hacia los campos de batalla fronterizos. Se fue sin despertarme. No fue hasta que la luz del sol llegó al alero que me desperté aturdida. Al ver la cama vacía, recordé que la noche anterior lo había agarrado del brazo, respirando con dificultad, queriendo decir algo pero finalmente incapaz de hablar. Su partida hacia la frontera fue un decreto imperial. Víctor era originalmente un príncipe caído en desgracia. Si se atrevía a desafiar la orden, el emperador seguramente la usaría como excusa para eliminarlo. Incluso si hubiera hablado del futuro, no habría podido cambiar nada. Al final, solo susurré una frase: no mueras. No quiero mantener la virtud tan pronto. Antes de irse, Víctor dejó las llaves del tesoro en mi tocador. Toda la plata de recompensa que había acumulado a lo largo de los años estaba guardada en ese tesoro. Mi corazón, helado, se conmovió por un instante. Pero en cuanto me levanté, me flaquearon las piernas y casi caigo al suelo. Apreté los dientes y maldije a ese bruto una vez en mi corazón. Bueno, entonces era mejor mantener la virtud desde el principio para tener paz mental. Viví en paz 2 meses hasta que Victoria finalmente salió. Pero inesperadamente en las calles abarrotadas, una mujer feroz la bloqueó. La mujer maldijo a gritos diciendo que Victoria tenía una aventura con su marido, y luego, sin dudarlo, la empujó al suelo y la abofeteó repetidamente. Antes de que otros la apartaran, Victoria se sacó la horquilla de bronce de la cabeza y arañó con saña el rostro de la mujer. Inesperadamente la horquilla de bronce estaba envenenada. Por mucho que le aplicaran medicina a la herida, no sanaba. A pesar de esto, Marcus insistió en tomar a Victoria como concubina, lo que provocó que la duquesa Evelyn se enfureciera. Quizás porque tenía el rostro desfigurado, o quizás porque no estaba dispuesta a ser concubina, Victoria saltó al lago otra vez. Solo que esta vez Marcus no fue tan insensato como en mi vida anterior. No se abalanzó a salvarla, sino que envió a un joven sirviente cercano para sacarla, empapada. Victoria lo miró con resentimiento, ahogándose: si ya no me necesitas, de verdad no puedo vivir. La apariencia débil y lastimosa de Victoria conmovió a quienes la rodeaban, pero nadie notó que Marcus la miraba con ojos fríos hasta los huesos, sin rastro de compasión. Para entonces Marcus ya no era el joven bribón de sus primeros años. En mi vida anterior, había ascendido paso a paso hasta las alturas, ejerciendo poder en toda la corte, superado solo por una persona y por encima de otras 10.000. En ese camino había presenciado demasiadas intrigas, manipulación y explotación mutua. Esta vez vio claramente que Victoria usaba una estrategia de autocompasión para ganarse su compasión. Solo se había lanzado al lago después de verlo. Un truco tan burdo, pero en mi vida anterior lo había engañado toda la vida. El enamoramiento juvenil por un amor inalcanzable se desvaneció de repente. Esa noche la duquesa Evelyn enfermó repentinamente. Victoria volvió a agarrar la manga de Marcus, llorando lastimeramente. La duquesa estaba bien. ¿Por qué enfermó de repente? Debe estar obligándote a regresar deliberadamente. Si te vas, ¿qué haré cuando quienes una vez me hicieron daño vengan a por mí? Marcus ya había oído esas palabras. En mi vida anterior, cuando tuve una reacción después de tomar la medicina prenatal, los sirvientes corrieron a informarle y le dijeron que regresara a la mansión. Victoria dijo exactamente lo mismo entonces. En ese momento Marcus también pensó que solo estaba fingiendo estar enferma para engañarlo y que regresara, porque la medicina prenatal que había tomado no mostró ningún problema al inspeccionarla.
Incluso si hubiera problemas, solo podía ser porque yo misma me estaba engañando. Le había dicho innumerables veces que jamás usaría al niño en mi vientre como peón, pero él nunca me creyó. Solo cuando todo se repitió ante sus ojos, creyó de verdad lo que una vez le dije. Esta vez no se quedó en el patio de Victoria, sino que regresó de inmediato a la mansión Sen. Toda la mansión estaba reunida en el patio de la duquesa Evelyn. Nadie notó el comportamiento sospechoso de una criada de cocina. Marcus ordenó su arresto justo cuando intentaba escapar por una madriguera en la cocina. Durante el interrogatorio, descubrieron que era una antigua sirvienta de la mansión Chen que había envenenado la sopa sedante de la duquesa. Antes de regresar a la cocina, había usado otro tazón de sopa para reemplazar la envenenada. Así que cuando el médico analizó toda la comida de ese día, no pudo encontrar el veneno que había ingerido la duquesa. 2 meses después, Victoria murió en un pequeño patio del oeste de la ciudad. Al morir, su rostro se había podrido por completo, irreconocible. Cuando escuché la noticia, no pude evitar sentirme un poco sorprendido. El veneno que le habían administrado a Victoria debía de ser polvo destructor de rostros, una toxina que provoca la descomposición del rostro, aunque es altamente tóxica. Si se hubieran usado antídotos valiosos para suprimirlo a tiempo, aún podría salvarse la vida. Solo esos antídotos valían 1000 monedas de oro, y un mes antes, habían asaltado el patio de Victoria, robando todos sus objetos de valor. Desde el día en que Marcus se fue de allí, nunca regresó. Oí que Victoria amenazó con suicidarse varias veces, enviando gente a la mansión Sen a suplicar, pero Marcus nunca apareció. Cuando la princesa Evelyn escuchó la noticia, no pudo evitar suspirar, aterrorizada. Al principio pensé que Marcus era un hombre obsesionado, porque cambió tan rápido. Una dama sentada cerca respondió de inmediato, ¿acaso los hombres no son siempre criaturas volubles? Pero la señorita Chen acaba de morir, y se puede decir que el joven amo de la familia Sen se recuperó justo a tiempo. Ahora, la familia Sen lo ha recomendado para entrar en la corte. Mucha gente va a la mansión Sen a preguntar por matrimonios. He oído que incluso el ministro lamenta haber roto el compromiso. La princesa Evelyn rió fríamente, el mundo es realmente ridículo. Cuando una mujer se mete en problemas, su reputación queda arruinada para siempre y jamás podrá levantar la cabeza. Pero cuando un hombre se da la vuelta, se le llama a alguien que sabe cómo corregir sus errores. En cuanto terminó de hablar, las risas en el pabellón se apagaron al instante. La princesa Evelyn se frotó las sienes suavemente. Ustedes, señoras, me entienden. Las damas se retiraron apresuradamente. Tiré comida para peces al estanque con indiferencia, observando cómo las coloridas carpas competían por ella. Luego me volví hacia la princesa Evelyn con una sonrisa. Su Alteza tiene razón. Esta humilde mujer a menudo piensa, si las placas de castidad son tan maravillosas, ¿por qué no vemos a ningún hombre colgándolas sobre la cabeza? La princesa Evelyn me miró y también rió. Marcus finalmente había renacido, así que su camino en la burocracia fue muy fácil. Decidió servir al príncipe Enrique, recibiendo continuos ascensos, y finalmente entró en la Secretaría Central. En mi vida anterior, el príncipe Enrique apoyó al sexto príncipe, hijo de la noble consorte Chou, para que se convirtiera en príncipe heredero. Tras la muerte del emperador, el príncipe Enrique fue nombrado regente y ejerció el poder en toda la corte. Nunca perdió la oportunidad. Poco después, una carta secreta acusó al primer ministro de conspirar con enemigos extranjeros, lo que despertó sospechas en el emperador y ordenó su encarcelamiento. El emperador se negó a permitir que la princesa Evelyn entrara al palacio para implorar clemencia. La princesa Evelyn solo podía confiar en mí para llevar la ropa del primer ministro al palacio. En palacio me encontré con Marcus. Lo miré con frialdad. El primer ministro ha sido recto toda su vida. Nunca esperé que lo incriminaran hasta este punto. Respondió con indiferencia. De todas formas, habría muerto por las sospechas del emperador. Mejor déjame usarlo una vez. Me miró fijamente. Mientras tenga poder, puedo tener lo que quiera. Reí fríamente. 2 vidas ejerciendo poder sobre todo lo que existe bajo el cielo. ¿Que no posees ya? Respondió sin dudarlo. Tú, Catherine, todavía quiero casarme contigo en esta vida.
Le recordé con naturalidad. Marcus, ya estoy casada con otra persona, ambos lo sabemos con claridad. Nunca regresará del campo de batalla. Curvó ligeramente los labios en una sonrisa burlona. El primer ministro ha caído, y la princesa Evelyn también perderá su influencia. Cuando llegue ese momento, ¿quién más podrá protegerte? En los ojos de Marcus vi una determinación inquebrantable. Pero él debería saber que incluso hasta el último momento jamás me rendiría. Después de luchar contra él durante 20 años en mi vida anterior, inesperadamente en esta vida aún tenía que seguir luchando. Al salir del palacio, Marcus me siguió durante todo un tramo de camino. Comprendió claramente que yo sabía demasiado y no podía permitir que arruinara sus grandiosos planes. La princesa Evelyn esperaba fuera del palacio. En cuanto me vio, se acercó rápidamente, me tomó la mano y preguntó con ansiedad: ¿Cómo está? ¿Ha sufrido alguna tortura? Le apreté la mano suavemente y negué con la cabeza. El primer ministro está a salvo. Su Alteza debe cuidar de su salud. Ahora mismo, usted es su único apoyo. La princesa Evelyn miró a Marcus, que estaba detrás de mí, y rió con frialdad. Nunca esperé que ayudara al príncipe Enrique. Ahora que el primer ministro ha caído, el príncipe Enrique y la noble consorte Chou han formado una alianza. Me siento impotente. Saqué un pañuelo y sequé con suavidad las lágrimas de la mejilla de la princesa Evelyn, bajando la cabeza para hablar con una voz que solo nosotros dos podíamos oír: Su Alteza. Esta humilde mujer no esperaba que el príncipe Enrique y el sexto príncipe ascendieran a príncipe heredero, lo que me recuerda a mi propio padre. La princesa Evelyn me miró conmocionada. Muy rápidamente los guardias del palacio se acercaron y nos separaron. La gente de Marcus custodiaba el exterior de mi mansión, poniéndome bajo arresto domiciliario. 7 días después, durante la cacería imperial, el caballo del príncipe heredero se asustó repentinamente. Con los ojos inyectados en sangre y espuma por la boca, pisoteó a un joven eunuco hasta la muerte. El príncipe Enrique arriesgó su vida para bloquear el peligro, salvándola del príncipe heredero. Esa escena cayó ante la mirada del emperador. A partir de ese día, la noble consorte Chou cayó en desgracia y el príncipe heredero quedó confinado en el Palacio Oriental. La salud del emperador se deterioraba a diario, y la princesa Evelyn entraba con frecuencia en palacio para atenderlo. Esa noche, la medicina del emperador fue envenenada. El príncipe Enrique lideró a las tropas en rebelión, cargando directamente hacia el gran salón. El palacio imperial estaba envuelto en llamas, y el resplandor rojizo ardía en todo el cielo nocturno. Marcus condujo a los guardias imperiales a mi mansión, sus ojos estaban llenos de emoción mientras me observaba fijamente. Después de esta noche el príncipe Enrique exterminará a todos los enemigos. Solo siguiéndome podrás encontrar un camino hacia la supervivencia. Lo miré con calma y dije lentamente. El príncipe Enrique arriesgó su vida por su único hijo, atreviéndose incluso a obligar al emperador a abdicar. Marco hizo una pausa. ¿Cómo lo sabes? Curvé los labios en una leve sonrisa, inesperadamente. Una de mis suposiciones ayudó a la princesa Evelyn a derrotar al príncipe Enrique y al noble consorte Chou. El príncipe Enrique ya ha conducido tropas al salón principal. La princesa Evelyn no puede ganar. Mi mano se metió en mi manga en silencio, tocando el frío mango de una espada corta, preguntando en voz baja: dime, si muero esta vez podré renacer. Tembló, su voz se volvió ronca. No, no hagas ninguna tontería. No quiero perderte otra vez, haz alguna tontería. No, la espada corta en mi manga estaba destinada a quitarle la vida. Justo cuando la desenvainé para apuñalarle el corazón, una flecha gélida le atravesó el pecho. Marcus se desplomó ante mí, con la sangre manando de su boca y nariz a chorros de color rojo brillante. Miró fijamente la espada corta en mi mano, con los ojos ligeramente temblorosos. Me eché a reír, mirándolo fijamente. ¿Qué es esto? Pareces sorprendido de que quisiera matarte. No muy lejos, un soldado con armadura negra, con arco y flecha en la mano, permanecía inmóvil. Era uno de los hombres de Víctor. Me escoltaron al palacio, la rebelión había sido sofocada. El príncipe Enrique fue decapitado justo delante del salón principal. Con lágrimas en los ojos corrí hacia Víctor, temblando por completo mientras me ahogaba.
Menos mal que enviaste a alguien a tiempo, de lo contrario tu esposa no habría sobrevivido. Me abrazó por los hombros, bajando la cabeza para hablarme al oído con voz gélida. Escuché de Chen Jing que si hubiera llegado un momento después, Marcus habría muerto bajo tu espada. Víctor se dio cuenta al instante de mi acto. Me daba pereza seguir fingiendo, así que levanté la vista y le pregunté ¿por qué has vuelto? Mi hermana imperial había anticipado su rebelión, y me mandó avisar en secreto para que volviera a la capital a por refuerzos. No me había equivocado. Al final, la vencedora seguía siendo la princesa Evelyn. En esta vida, derroté a Marcus. Antes de su muerte el emperador le había confiado el poder a la princesa Evelyn. Esta ascendió al trono y se convirtió en la primera emperatriz de la dinastía. Víctor, gracias a sus méritos, era muy respetado y se le concedió el título de príncipe regente. Todos en esta capital querían congraciarse con los poderosos, pero nadie sabía elegir a la gente como yo. Los restos del príncipe Enrique fueron rápidamente purgados por completo. Antes de que ejecutaran a Marcus, lo visité por última vez. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras me preguntaba con voz ronca, «Catherine, ¿de verdad no nos queda ninguna posibilidad?» De repente recordé que tras mi muerte en mi vida anterior, con el alma flotando en el aire, él permaneció sentado ante mi ataúd toda la noche. En ese momento sus ojos estaban igual de rojos, igual de llenos de sangre. Entonces su boca siguió murmurando, «En la otra vida sé una buena persona. No vuelvas a ser tan cruel. Tienes razón. La verdad es que tampoco soy buena persona en esta vida. Pero precisamente por eso pude derrotarte. He visto intrigas y manipulación, controlando los corazones de la gente. De hecho, sigo sin poder competir contigo». Sonrió con amargura y me preguntó de nuevo, ¿has venido hoy a despedirme en mi último viaje? Negué con la cabeza suavemente. En mi vida anterior, esas cartas de acusación que causaron tu caída y desgracia no fueron escritas por tu confianza. Las escribí yo. Esperé un año entero después de mi muerte antes de denunciarlos. Porque no quería implicar a quienes me rodeaban y no quería volver a encontrarme contigo en el camino al inframundo. Hoy estoy aquí solo para decirte que también gané en mi vida anterior. El rostro de Marcus palideció de inmediato, creía que aún sentía algo por él. Pero el cariño que nos unía hacía tiempo que se había convertido en polvo de la vida anterior. Un eunuco de palacio vino a decirme que quería verme una vez antes de morir, para disculparse en persona. Sin embargo, ahora que había llegado, no pudo pronunciar esas palabras de disculpa. Antes de salir de la prisión, le dije con frialdad, en la otra vida, si es que hay otra, seré yo quien te entierre. Nunca tuve la intención de perdonarte. Esta venganza ha sido completamente recompensada, así que ya no necesito tus disculpas. Mi padre estuvo preso en la celda contigua a la de Marcus. Cuando el príncipe Enrique planeó la rebelión, él también contribuyó con su apoyo. Al verme suplicó con voz ahogada, «Salva a tu padre». Si estás dispuesta a suplicarle a la princesa Evelyn y al príncipe regente, seguro que me perdonarán la vida por consideración. Me detuve mirándolos directamente a los ojos turbios, y sonreí levemente. Originalmente planeaban perdonarle la vida a mi padre. Un rayo de esperanza se iluminó de inmediato en sus ojos. Entonces. Así que la decisión de ejecutar a mi padre fue una orden personal mía. La nueva emperatriz y el primer ministro gobernando en armonía, eran una pareja excepcional en estos tiempos difíciles. La corte era recta y ordenada, y el pueblo vivía en paz. Solo que por desgracia, al igual que la dinastía anterior, ninguno de los dos tenía pelo. Así que trajeron a mi hijo al palacio para criarlo. Su temperamento no se parecía en nada al mío. Quizás porque fue criado por personas mucho más virtuosas que yo, creí que sin duda se convertiría en un caballero excepcional y honorable. A diferencia de mí, una mujer que había pisado sangre para sobrevivir, escalando paso a paso para salir del infierno. Los días sin tener que maquinar eran verdaderamente tranquilos. Pasé el tiempo llevando a Ruby a comer, beber y disfrutar por todas partes. Una vez, mientras jugábamos mahjong, la reina de Qi se burló de mí con sarcasmo. Tus intrigas son tan profundas que incluso enviarías a tu propio hijo al palacio solo para congraciarte con su majestad. Dejé mi ficha de mahjong y dije con la mirada baja, hace mucho que no necesito maquinar.
Ruby suspiró suavemente. Señorita, ahora sí que tiene el porte de una princesa regente. ¿Quién se hubiera imaginado que al instante siguiente me abalancé sobre la reina de Ki y rodamos por ahí peleando? Todos los presentes quedaron atónitos y en silencio. Unos días después, Víctor regresó del campo de batalla. No me encontraba precisamente en plena virtud esperando a mi esposo. Cuando regresó con la armadura llena de polvo del viaje, se estaba bañando en sus aposentos. El rey de Ki se quedó afuera de la puerta, empezando a quejarse. Tercer hermano, tu esposa es una mujer realmente feroz. El otro día, cuando peleó, le dejó la cara en carne viva a mi reina. Víctor, sentado en la bañera, gritó hacia la puerta, segundo hermano, quédate tranquilo. La disciplinaré como es debido. Al oírlo decir esto, arqueé las cejas y abrí la puerta de una patada para entrar. Víctor estaba sentado semidesnudo en la bañera, apoyado en ella, mientras el vapor envolvía su hermoso y frío rostro. Me acerqué lentamente inclinándome para mirarlo directamente a los ojos y preguntándole en voz baja, ¿cómo planea Su Alteza disciplinarme exactamente? Me sujetó la barbilla, reflexionando en silencio un momento antes de sonreír levemente. Este príncipe lo ha pensado bien. Solo puedo pagarle con mi cuerpo. No pude evitar sonreír suavemente extendiendo la mano para desatarle el lazo del cabello en la nuca. Su Alteza realmente se sacrifica mucho por el país y su gente. Extendió la mano y me abrazó con fuerza. El agua caliente salpicó por todas partes, empapando tanto los biombos como mi bata. Al otro lado de la puerta, en la profunda oscuridad de la noche, solo se oían los pasos aterrorizados del rey de Ki huyendo en el patio. Apoyé la cabeza en su pecho y suspiré suavemente. Bueno, entonces ya no conservaré este título de viuda. Me miró parada junto a la bañera, y me preguntó con dulzura, ¿cómo estuvo la pelea? Asentí levemente. ¿Quién ganó?, respondí en voz baja. Sus ojos brillaron de aprobación, lo cual no estaba nada mal. Después de todo, la reina de Ki proviene de una familia militar. El rey de Ki seguía insistiendo, y seguía gritando desde afuera, ¿cómo planeas lidiar con ella? Hoy debes darme una explicación. Naturalmente usaré la disciplina familiar para servirla. Víctor aplicó con suavidad la medicina dorada para heridas que el palacio me había regalado en el leve rasguño bajo el ojo, hablándome suavemente para calmarme. Mañana te enseñaré algunos movimientos. En el futuro, si quieres volver a luchar, nadie podrá hacerte daño. Su indulgencia llegó a un punto que incluso a mí me resultaba insoportable. Debes saber que soy precavida con todos. ¿Por qué sigues tratándome tan bien? ¿Precavida? ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo ser precavida? En mi vida anterior, luché contra mi suegra y contra Marcus, ganándome la reputación de esposa venenosa en toda la capital. Los ojos de Víctor se oscurecieron mientras hablaba en voz baja. Todos los que conocieron a mi madre decían que era sencilla y bondadosa, pero al final su nodriza de mayor confianza conspiró contra ella y la mató. Por eso maté a esa mujer para vengar a mi madre. Me gusta que sepas calcular para protegerte. Cuando el camino es fácil, también puedes maquinar por mí. ¿Qué hay de malo en eso? Si no te hubiera conocido, probablemente seguiría siendo solo un príncipe desfavorecido. Los soldados del campamento ni siquiera obedecerían mis órdenes. Probablemente habría perdido la vida en el campo de batalla hace mucho tiempo. En mi vida anterior, Marcus siempre mantuvo un aire de orgullosa superioridad, despreciando por completo mi naturaleza calculadora a cada paso. Habiendo vivido 2 vidas, esta era la primera vez que oía a un hombre decir que amaba a una mujer que sabía calcular. Víctor me amaba de verdad. 20 años después, vivíamos juntos en paz y armonía. Al principio pensé que tras 2 vidas, solo buscaba mi propia paz y consuelo, y que nadie volvería a conmoverme. Sin embargo, cuando murió en combate, lloré hasta que me destrozaron el corazón y el hígado. Esa fue la primera vez desde que perdí a mis hijos en mi vida anterior que lloré tan fuerte. 20 años compartiendo alegrías y tristezas, jamás me había tratado mal. Ahora solo mi corazón estaba tan confuso que no podía encontrar paz. Antes de morir, Víctor me dejó un equipo de guardias de las sombras entrenados por él mismo. Me acarició el pelo y les instruyó con ternura que me protegieran bien para que pudiera vivir para gastar toda esa plata.
Más tarde, cuando Su Majestad enfermó gravemente, quienes ambicionaban tomar el poder y usurpar el trono comenzaron a movilizarse. El favor que Su Majestad mostró a mi hijo ya había despertado intenciones asesinas. Ellen Wang, la madre de Victoria, era originalmente prima de mi madre. Cuando aún era soltera, visitaba a menudo la mansión Song para ver a mi madre, a quienes una vez me hicieron daño. No perdonaría a ninguno. Antes de su muerte, Su Majestad me convocó al palacio. En el gran salón, varios ministros ancianos se arrodillaron al unísono. Este súbdito jamás había visto a una mujer tan cruel. Su Majestad jamás debe confiar en ella. Su Majestad simplemente me tomó la mano y dijo lentamente, si no hubiera tenido ningún plan, me temo que la habrían lastimado mortalmente incluso antes de casarse. Un viejo ministro seguía sin ceder en sus protestas. Si se convierte en emperatriz viuda en el futuro, la reputación del nuevo emperador difícilmente convencerá al mundo. Miré al anciano ministro arrodillado, ofreciéndole una sonrisa despreocupada. ¿Por qué no me ayudas a llevar esta carga? Podrías retirarte y regresar a casa, dejando también tu reputación como ministro leal que protege a su señor. Su Majestad rió, entregarás el trono a mi hija y me convertirás en emperatriz viuda. Viví hasta los 75 años con hijos y nietos fieles, generaciones de paz. Sentado en una posición elevada, pasaba mis días escuchando música y danza, pintando y componiendo poesía, sin prestar atención a las luchas del palacio de atrás. Todo el mundo hablaba de mí. La emperatriz viuda es benévola y tolerante, y vivió una vida de serena no contienda. Inesperadamente al final de mi vida, obtuve el título póstumo de emperatriz gentil, virtuosa y literaria. La historia revela cómo los ciclos de traición y venganza corrompen tanto a la víctima como al agresor. La justificada ira de Catalina ante la traición de Helena la transforma en la misma crueldad que una vez sufrió. Su reencarnación no se convierte en redención, sino en repetición. Utiliza la presciencia para orquestar una venganza elaborada, en lugar de liberarse de la prisión del odio. La tragedia no reside en la caída de su enemigo, sino en cómo la venganza consume su humanidad. La verdadera victoria habría significado elegir el perdón y construir algo nuevo, no perfeccionar el arte de la destrucción a lo largo de las vidas. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.